Buenas tardes. Hoy vamos a tener una sesión más del programa Colecciones que Inspiran, este programa que pues, lidera la Biblioteca Luis Ángel Arango, y la idea es pues, dar a conocer los archivos históricos o las colecciones especiales que tenemos en la red de bibliotecas del Banco de la República. Normalmente tenemos una conferencia al mes. Hoy pues tenemos una charla muy especial porque es sobre el archivo de Radio Sutatensa, que el historiador Iván Felipe Suárez pues nos va a hablar de él. Él es un gran conocedor de este archivo porque ha sido la persona que ha ayudado a la biblioteca o que nos ha colaborado con la revisión y la ayuda para la descripción de este archivo. Entonces pues yo los dejo con Iván Felipe. Él hará su conferencia, una vez termine pues vendrá la sesión de preguntas. Les agradezco usar el micrófono inalámbrico para las preguntas por lo que se está filmando. Muchas gracias. Gracias, Marta Janet. Muy buenas tardes a todas y a todos. Estoy muy agradecido con ustedes por asistir el día de hoy pues, a esta conferencia que pues, hemos preparado de manera muy especial para ustedes. Como lo decía Marta Janet, pues me he dedicado a colaborar con la Biblioteca Luis Ángel Arango en la revisión del archivo epistolar de Radio Sutatensa. Me he enfocado en la revisión de las cartas de ese conjunto tan grande de correspondencia que abarca varios decenios de actividad de Acción Cultural Popular, una entidad que tuvo un aporte tan significativo y que lo sigue teniendo para la formación de nuestros campesinos en Colombia e incluso pues allende las fronteras, ¿no? Pues el radio de acción de ACPO, de Acción Cultural Popular, ha sido tan grande que ha alcanzado pues distancias muy grandes, ¿no? muy lejanas a nosotros. He querido pues hacer esta charla lo más sencilla posible, introspectiva, pues porque pues, como historiador la revisión de la correspondencia es especial, ¿no? A través de la correspondencia podemos ver el sentir, el pensamiento de nuestros campesinos, sus inquietudes, sus visiones frente al mundo, frente a la vida, y pues he querido mostrarla pues, de esa manera lo más sencilla posible, y pues también formular algunas preguntas que la correspondencia de Radio Sutatensa nos ayuda a despejar, a responder. Yo soy consciente de que el archivo de Radio Sutatensa de Acción Cultural Popular es enorme, abarca grabaciones, abarca pues, cartillas, material pedagógico de muchos estilos, el periódico El Campesino, la biblioteca del campesino. Entonces, revisar la totalidad de ese archivo pues es una tarea bastante amplia, bastante dispendiosa, y pues yo me he enfocado en las cartas, en la correspondencia, que pues no, como les decía, brinda la opción de responder unas preguntas muy importantes sobre qué fue y qué sigue siendo Acción Cultural Popular y su influencia, su legado en nuestro país y allende las fronteras, como pues lo reitero. Entonces, una de las primeras aclaraciones que es necesario hacer en este momento es, digamos, el espacio, el contexto cronológico. Pues como sabemos, hasta la década de los 90 hay archivos, hay correspondencia partiendo desde finales de los 40. Yo me he limitado pues a analizar, a abordar la década del 60.
la década de 1960, que viene a ser, pues, a coincidir con la etapa de fortalecimiento de acción cultural popular, la época en la que empieza su gran expansión, empieza a tener una gran visibilidad no solo en nuestro país, sino también en el exterior. Por ese mismo motivo me pareció, pues, muy interesante enfocarme en ese contexto, en ese periodo de la década del 60. En cuanto a la educación integral cristiana, pues ya la vamos a ir conociendo poco a poco. Pues ya tenemos acá en nuestro auditorio, tenemos el gusto de contar con funcionarios de Acción Cultural Popular. Pues me place muchísimo, estoy muy honrado de que estén acá con nosotros nuevamente. Les extiendo mis agradecimientos por su presencia acá en este auditorio el día de hoy. Entonces, pues vamos a comenzar con la pregunta, pues, más inmediata, ¿no? ¿Qué es Acción Cultural Popular? Entonces, gracias a la correspondencia podemos responder esta pregunta. Tenemos, por ejemplo, esta carta de Olga Cecilia Beltrán, de la sección de asistencia de escuelas radiofónicas, a un oyente de Radio Sutatensa en Quetzaltenango, Guatemala. O sea, en Guatemala se escuchaba la señal de Radio Sutatensa. Entonces, esta es una carta del 1 de septiembre de 1969 que dice, pues, lo siguiente: ¿qué es Acción Cultural Popular? Abro comillas: es una obra de la Iglesia que tiene por fin ayudar a la dignificación del pueblo y especialmente del campesino adulto, por medio de una educación integral que abarque la cultura básica y la preparación para la vida social y económica, con el fundamento de una auténtica formación religiosa. Aquí ya tenemos unas respuestas muy importantes, ¿no? Acción Cultural Popular es una iniciativa de la Iglesia, una iniciativa que parte del seno de la Iglesia Católica y que tiene una finalidad educativa y cultural. Una finalidad educativa y cultural que a su vez está destinada a un espectro en particular, que es el pueblo campesino, son nuestros campesinos, aunque, como vamos a ir viendo poco a poco, el radio de acción se fue ampliando cada vez más, y no solamente en el ámbito campesino se escuchaba Radio Sutatensa, se leía el periódico El Campesino y se tenía el contacto con todo el material pedagógico, sino que fue, pues, mucho más allá el alcance de Acción Cultural Popular. El objetivo principal, además de los campesinos, eran los campesinos adultos. Digamos, no era la intención reemplazar la educación convencional en las escuelas rurales, en los colegios. No era la intención de Acción Cultural Popular reemplazar digamos, el método tradicional de enseñanza educativo, sino brindar una alternativa, una formación básica a los campesinos adultos que por múltiples razones no habían tenido la opción de acceder a una educación básica. O sea, no habían tenido la posibilidad de ir a la escuela, o, pues, digamos, en su región había una escuela, pero era tan difícil acceder a ella por la distancia a la que quedaba digamos, una determinada vereda, un determinado corregimiento de la cabecera municipal. Eso aunado, pues, a la dificultad, a la deficiencia de los caminos, de las vías de comunicación, eso hacía que muchos campesinos no tuvieran la opción de ingresar a la escuela, ¿no? Sino pues dedicados a sus labores en el campo, a la agricultura, a la ganadería, en fin. Y pues pasaba el tiempo, no recibían una formación, digamos, no sabían leer y escribir, no tenían el concepto de número, de las operaciones aritméticas, y pues Acción Cultural Popular brindó esa alternativa
a los campesinos a partir de 1947, cuando Monseñor José Joaquín Salcedo Guarín comienza este gran proyecto de las escuelas radiofónicas, que eran el corazón de Acción Cultural Popular, como ya lo vamos a ver. Acá vemos pues en las imágenes que podemos ver en la página en internet de Acción Cultural Popular, en la página actual. Hay muchas imágenes muy interesantes. Esta es una de las imágenes que me llamó mucho la atención, donde podemos ver cómo eran las escuelas radiofónicas, cómo pues se conformaba el núcleo de la escuela radiofónica. Podemos ver el radio, podemos ver el auxiliar inmediato, que ya pues vamos a ver de qué se trata, quién era el auxiliar inmediato en las escuelas radiofónicas. Acá tenemos el fundador de esta maravillosa obra, Monseñor José Joaquín Salcedo Guarín, nacido en el municipio de Corrales, en el departamento de Boyacá. Él tuvo pues la iniciativa de comenzar con un proyecto de radiodifusión, pues el proyecto educativo en el que se convertiría Acción Cultural Popular. En otra de las cartas que podemos ver en la sección de la zona 7, pues, que era la correspondiente a la Orinoquía y la Amazonía, es necesario, digamos, aclarar que la correspondencia pues es tan grande, hay tantas cartas, que pues se hizo una división por zonas del país. Digamos, la zona 1 contiene todas las cartas de los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca. La zona 2 corresponde al departamento de Antioquia y Chocó, correcto. La zona 3, toda la costa atlántica, los departamentos de la costa atlántica colombiana. La zona 4 corresponde a los Santanderes. La zona 5 corresponde a Cundinamarca, Boyacá y el Meta. La zona 6 corresponde a los departamentos del eje cafetero, Huila y Tolima. Y finalmente la zona 7 corresponde a los departamentos de la Orinoquía, la Amazonía y las cartas que venían del exterior. Entonces, para que tengamos en cuenta esa distribución de la correspondencia que se llevó a cabo para pues, hacer un ordenamiento de la misma, ¿no? Acá tenemos una carta de la zona 7 correspondiente al año de 1965, donde se dice pues, cuál es el objetivo principal de la organización, que es ayudar al mejoramiento de los campesinos colombianos que quieren progresar y mejorar sus condiciones de vida mediante sus propios esfuerzos. Es algo muy importante porque el corazón de la actividad de Acción Cultural Popular es llevar un proyecto educativo para despertar, digamos, el interés de los propios campesinos en trabajar en su educación, en su formación, en lo que se ve en la correspondencia como su mejoramiento integral. Esa es la expresión con la que se denotaba esa propuesta educativa, un mejoramiento integral. También se le dio el nombre de educación integral cristiana, como lo vemos en el título de la conferencia, y también a través de las cartas se hace mención a la educación fundamental integral, que es el proyecto de Acción Cultural Popular. En otra de las cartas de la zona 7, esta vez correspondiente a 1968, podemos ver este mismo planteamiento de la siguiente manera: educar integral y cristianamente al hombre adulto, especialmente al hombre campesino. Perseguimos esta educación fundamental integral por medio de la escuela radiofónica. Por este medio, la radio, llegamos a los hogares campesinos para llevarles educación en medio de su vida cotidiana. Entonces, podemos ver que, por ejemplo, en la imagen que corresponde a una escuela radiofónica,
vemos que la enseñanza, el proyecto educativo era llevado a los campesinos en medio de su cotidianidad, ¿no? Muchas veces ellos pues tenían que hacer sus labores del campo, en lo cual se demoraban todo el día y solamente tenían tiempo hasta la noche para llegar a escuchar Radio Sutatenza. Por eso podemos ver la foto que está pues oscura, vemos velas en la mesa, porque pues ya es el momento del día donde se han terminado las faenas del campo y muchos campesinos dedicaban ese espacio a la instrucción, a la educación que era brindada por Radio Sutatenza, por las cartillas que se pueden apreciar en la fotografía. Ya vamos a hablar un poco más de ellas. Otra de las preguntas que nos ayuda a responder la correspondencia es el símbolo que siempre aparece en las cartas oficiales de Acción Cultural Popular. Acá podemos ver cuál era el símbolo, el emblema de Acción Cultural Popular, y podemos ver la explicación a partir de una de las cartas escrita por Silvia Araceli Ortega de la sección de asistencia a escuelas radiofónicas a Raúl Nava Ortiz, oyente de Radio Sutatenza en Sucre, en la República de Bolivia, escrita en 1969. La explicación que se da en la correspondencia es la siguiente. La sigla que tiene y que reza ACPO quiere decir Acción Cultural Popular. La cruz significa que es una obra de la Iglesia, acá pues como la podemos ver, y por lo tanto busca la dignificación del hombre. Las 5 puntas de la estrella significan las 5 nociones básicas que todos debemos tener, que son alfabeto, número, economía y trabajo, salud y espiritualidad. Vamos a ver que había una cartilla especialmente dedicada a cada una de esas nociones. Y a su vez un programa en Radio Sutatenza, una franja de la emisora que se dedicaba pues a profundizar en cada una de estas nociones fundamentales. El signo del centro es el átomo de carbono, que significa vida. El color verde significa el verde de los campos y la esperanza de sus habitantes de ser algún día hombres progresistas y dignos. Y por último el color blanco, que significa amistad. Entonces este es el significado del escudo de Acción Cultural Popular que vemos en las cartas que ellos dirigían a sus colaboradores. Y esa última frase, sí, es esclavo. Correcto. Es una de las frases que siempre se usaba. Ya vamos a ver, digamos, otros detalles sobre el interés por la educación y por el desarrollo humano, que estaban basadas en todo lo que estaba sucediendo en el Concilio Vaticano II, la llegada de Pablo VI y la elaboración de una encíclica en particular que habla sobre el desarrollo de los pueblos. Eso ya lo vamos a ver un poco más en detalle. ¿Quiénes eran los destinatarios de las cartas de Acción Cultural Popular? O sea, se creó un flujo de correspondencia. Muchas personas desde prácticamente todas las regiones del país escribían a Acción Cultural Popular, y ellos pues a su vez enviaban la correspondiente respuesta con directrices metodológicas, con consejos, con agradecimientos por los aportes que se hicieron a través de esa vía. Y pues podemos identificar que hay cartas dirigidas a los miembros del movimiento como tal de las escuelas radiofónicas y a otros colaboradores que estaban en proceso de ingresar también al movimiento. Vamos por el momento a enfocarnos en los miembros del movimiento radiofónico. Es necesario que tengamos en cuenta que el núcleo de acción de ACPO en todos los municipios, en las veredas, en los corregimientos, era la parroquia. Ese era el centro de acción del proyecto educativo. Todo se centraba en las parroquias. O
sea, alrededor del párroco y de todos los colaboradores que ya vamos a ver en detalle, se definía la acción, se trazaba se trazaban las directrices de trabajo para pues, la difusión del proyecto educativo de Acción Cultural Popular. Entonces, como el centro era la parroquia, el centro de actividades, los miembros del movimiento de escuelas radiofónicas recibían el título de Grupo Apostólico Parroquial. O había pues, momentos en la correspondencia donde se puede identificar también la definición de equipo local de escuelas radiofónicas. También se puede, u organización parroquial, organización dirigente, tiene varias denominaciones, pero pues la que yo he visto con más recurrencia es la de Grupo Apostólico Parroquial. Entonces, la cabeza visible eran los párrocos. Los párrocos eran los encargados de dirigir pues, la difusión de la obra, porque es una obra de la iglesia, como ya lo hemos visto. Monseñor José Joaquín Salcedo Guarín pues, alcanzó a hacer un prelado muy importante en la Iglesia Católica colombiana. Entonces los párrocos eran los llamados a ser los dirigentes, las cabezas visibles del proceso educativo de ACPO en todos los municipios, corregimientos, veredas, o sea, la cantidad de lugares de donde vienen las cartas es inmenso. O sea, leyendo el archivo epistolar, he tenido una clase de geografía impresionante. O sea, hay lugares del país que yo ni siquiera sabía que existían, y gracias a la correspondencia de ACPO he podido conocer mucho más nuestro territorio, nuestra geografía, ¿no? Es impresionante la cantidad de lugares de donde venían las cartas, impresionante. Entonces, pues bueno, están los párrocos, que son las cabezas visibles del movimiento. Vienen pues las escuelas radiofónicas, que en muchas ocasiones eran familiares. ¿Qué quiere decir? Que era el núcleo de la familia, donde había una persona que servía de intermediario entre el profesor locutor y los alumnos, que ese era precisamente el auxiliar inmediato del que hablábamos hace un momento. Los alumnos, pues las personas que estaban interesadas en obtener esa formación, en acceder a esa formación, que muchas veces eran analfabetos, eran campesinos que nunca habían tenido la oportunidad de asistir a la escuela, no sabían leer ni escribir, no sabían cuáles eran las operaciones básicas de aritméticas, digamos, directrices básicas de higiene y de salud, y a través del proyecto educativo de Acción Cultural Popular se les dio esa alternativa de formación. El auxiliar inmediato, ya lo hemos dicho, vamos a tomar una cita de este documento de la zona 7, que dice lo siguiente: el auxiliar inmediato es la clave para el éxito del trabajo de la escuela radiofónica. Es ciertamente la persona encargada de darle sentido al mensaje que va por las emisoras, por las cartillas, por la correspondencia, por la biblioteca, etcétera, etcétera. Entonces era una de las piezas claves del engranaje del grupo apostólico parroquial. Eran personas dentro del mismo grupo familiar muchas veces que tenían una formación básica que le permitía guiar a los demás miembros de la familia. Muchas veces eran niños de 7, 8 años, 12 años, bueno, diferentes edades, que ayudaba a sus mismos padres, a sus mismos hermanos a obtener pues, las nociones básicas difundidas por Acción Cultural Popular. Mensualmente se promovía que estos auxiliares tuvieran reuniones. Era muy importante las reuniones mensuales de los auxiliares inmediatos, porque a través de estas reuniones, que eran convocadas por el párroco, por el representante parroquial, que ya lo vamos a ver, a través de estas reuniones era donde se exponían los problemas más críticos de la parroquia,
de las personas que accedían al proceso de las escuelas radiofónicas, se proponían alternativas. Además se tomaba una estadística, habían unos informes estadísticos que luego eran enviados a la central, a las oficinas centrales acá en Bogotá, y se distribuía el material pedagógico de apoyo. Una vez que se tenía la intención de formar la escuela radiofónica, se adquiría el radioreceptor transistorizado, pues, que permitía acceder a la emisora Radio Sutatensa. Se llenaba un formato, una hoja de matrícula que era entregado a la parroquia, y a su vez esta documentación se remitía a las oficinas regionales. Habían oficinas que pues muchas veces estaban en la sede episcopal de cada uno de los departamentos. Estaba en la sede episcopal y eran los encargados de distribuir el material pedagógico de apoyo para las escuelas que se matriculaban. Por ejemplo, se les brindaban las cartillas, cuadernos, lápices, tiza, un barniz de color verde que servía para hacer el tablero. Se tomaba pues una pieza de madera, como se puede ver en la imagen. Se tomaba una pieza de madera sencilla, se aplicaba ese barniz de color verde y junto con la tiza que también se les suministraba, era el material pedagógico de apoyo para las escuelas. Entonces, en las reuniones mensuales también se aprovechaba el espacio para hacer esa distribución, mirar qué hace falta. Muchas veces las escuelas crecían en el proceso, se necesitaban más cartillas, se necesitaba más material pedagógico, y pues ahí es donde se hacía el trámite correspondiente ante las oficinas regionales, en fin. Luego de recibir esa matrícula y los materiales pedagógicos, la idea era hacer el seguimiento de la programación de Radio Sutatensa, que estaba pues, dividida en cursos para principiantes, en una formación básica y una más avanzada. Entonces, a medida que transcurría el año y se tomaban todas las lecciones pues, de la radio y también de las cartillas, que eran el apoyo, al final del año se hacían unas pruebas, unas evaluaciones, que eran las comprobaciones o las pruebas de alfabetización, como también aparecen en la correspondencia. Y pues los resultados de estas pruebas eran enviados a la sección de estadística de Acción Cultural Popular, y se evaluaba pues el estado del proceso, se tomaban pues digamos acciones para mejorarlo cada vez más, para que tuviera pues un alcance mayor el proceso, ¿no? Esto en cuanto al auxiliar inmediato. Ahora tenemos otra figura, que es la del auxiliar parroquial. El auxiliar parroquial era uno de los campesinos de la parroquia que era escogido pues, por el párroco, con el visto bueno del párroco, para viajar a los institutos de formación que tenía Acción Cultural Popular en Sutatensa y en el municipio de Caldas, en Antioquia. Entonces, la idea era que los aspirantes viajaban a los institutos, recibían una formación teórica y práctica que tenía una duración de 4 meses, si no estoy mal, o a veces era pues, un poco más, dependiendo pues, del tipo de curso de que se tratara. Digamos, en el curso de los auxiliares parroquiales se aprendía pues, las concepciones fundamentales del proyecto educativo que quería difundir Acción Cultural Popular. Se les brindaban unas directrices metodológicas para aplicar en sus respectivas parroquias, para contribuir a la formación de las escuelas radiofónicas, y pues al salir pues, del instituto, ellos eran los encargados, por ejemplo, muchas veces en las reuniones mensuales con los auxiliares, de enseñar las técnicas para aplicar las campañas educativas. Ya vamos a ver poco más en detalle cuáles eran las campañas educativas que
que se aplicaban pues, después de este proceso de formación. A partir de 1965 se cambia el nombre de los auxiliares parroquiales por el de los dirigentes campesinos de escuelas radiofónicas, porque pues la organización consideró que estos colaboradores eran verdaderos dirigentes que se encargaban de promover el movimiento de escuelas radiofónicas y tenían un bagaje teórico que los hacía pues, merecedores de este apelativo, ¿no? Más que auxiliares, pues eran dirigentes por la formación que habían recibido. Luego tenemos la figura del representante parroquial. El representante parroquial, de acuerdo a nuestra lectura de las cartas, es el delegado del párroco en lo cultural, administrativo y apostólico que puede hacer en su condición de seglar. O sea, era la mano derecha del párroco, en pocas palabras, para todo lo que tenía que ver con la difusión del proyecto de acción cultural popular. El representante parroquial era la persona que convocaba las reuniones mensuales, por ejemplo. Era el encargado de hacer recorridos por las escuelas de la jurisdicción de la parroquia, por ejemplo, en las veredas cercanas, en los corregimientos cercanos al municipio. Era el encargado de hacer recorridos por las escuelas, mirar cómo estaba su funcionamiento y pues hacer todo lo necesario para que el proceso funcionara de la manera más adecuada. También era el encargado de llevar un registro que era el cuadro de estadística parroquial, que consistía en un consolidado con la información de todas las escuelas radiofónicas que estaban matriculadas en la parroquia, quiénes eran sus auxiliares inmediatos, cuántos alumnos tenían, qué cursos estaban viendo los alumnos, si el básico, si el avanzado, qué edad tenían los alumnos, si era una escuela radiofónica familiar o era una escuela radiofónica que incluía miembros, por ejemplo, pues de diferentes familias. La familiar era como la más emblemática, era la más recurrente, pero también habían unas escuelas con un espectro más amplio de integrantes. Entonces, esta era la persona encargada de llevar toda la parte estadística del movimiento y de ayudar al párroco pues, a que fuera lo más efectivo posible. Adicionalmente a esto tenemos los líderes de las escuelas radiofónicas. Ellos eran los que viajaban por muchos lugares. También recibían una formación en los institutos. Generalmente eran para llegar a ser líder de escuelas radiofónicas había que primero haber sido dirigente campesino. Había que haber tomado el primer curso, que era el que se nombraba en la correspondencia como el curso para principiantes. Y este curso sería el de los repitentes, o sea, los que ya habían estado en el instituto previamente. Perdón. Entonces, la idea es que ellos viajaban, los líderes eran escogidos también en las respectivas parroquias con el visto bueno de las oficinas diocesanas, viajaban a los institutos de formación a perfeccionar el bagaje teórico que ya habían recibido, porque esta vez no se limitarían a participar en el movimiento radiofónico de su misma parroquia, sino que iban a desplazarse por cualquier otro lugar que la organización les asignara. Entonces, disculpen, estos colaboradores tenían una asignación salarial porque debían viajar mucho, debían tomar transporte intermunicipal, tenían que pagar pues un hospedaje, una alimentación en otras regiones diferentes a sus pueblos de origen, a sus parroquias de origen. Entonces ellos tenían una asignación salarial que les daba la organización
y también subsidiaban sus, digamos, los transportes que ellos, eh, que ellos invertían. Ellos tenían un talonario donde se hacían unos comprobantes de los transportes que invertían en el desarrollo de su labor, y eran enviados a la organización que los cubría. Los líderes eran, como lo podemos ver también en la correspondencia, campesinos que se han preparado durante un tiempo en los institutos campesinos de ACPO en Sutatensa, Boyacá, y en Caldas, Antioquia, y que luego van por las veredas sembrando la semilla de la cultura y la educación fundamental integral. Es muy importante que tengamos en cuenta que eran los encargados de promover la aplicación de las bases teóricas. O sea, ellos llegaban a las diferentes parroquias, estimulaban pues el desarrollo adecuado del movimiento, que ya debía estar pues funcionando pues por los mismos colaboradores que ya estaban en la parroquia, pero ellos eran los encargados de estimular, de darle un impulso, una renovación al movimiento. Ellos se encargaban muchas veces de hacer cursos intensivos para los colaboradores, por ejemplo, cursos para auxiliar inmediato. Por ejemplo, en un par de días se hacían reuniones con los campesinos que estaban interesados en organizar su escuela radiofónica, se les explicaba cuál era el procedimiento que debían seguir para formarla, cuál debía ser la dinámica al interior de la escuela. Entonces eran como los agentes que le daban el impulso, ese impulso adicional a las escuelas radiofónicas en todas las parroquias. Adicionalmente a esto, me faltaban pues los funcionarios de las oficinas regionales, que como ya lo he mencionado, muchas veces coincidían con las oficinas episcopales, arzobispales, y eran pues las personas encargadas de atender la distribución del material pedagógico, de los implementos deportivos para la campaña del deporte. Ya la vamos a ver un poco más de detalle. Pues los campesinos construían canchas, por ejemplo, de baloncesto, entonces habían muchas peticiones para que les hicieran llegar los aros y el balón de baloncesto para poder llevar a cabo la campaña. Un balón de fútbol, también veía en algunas cartas voleibol, balón de voleibol, pero el que más se veía era el de baloncesto. Era muy, muy difundido el baloncesto en la campaña del deporte. Esto en cuanto a los miembros del movimiento radiofónico como tal, son los más representativos. Tenemos otros destinatarios, como son otros oyentes en Colombia y en el exterior, personas que sencillamente recibían la señal de Radio Sutatensa en sus aparatos receptores y pues se animaban a escribir, a reportar sintonía de la emisora, diciendo: me encanta tal programa, me encanta pues la programación musical, la programación educativa. Había programas en los cuales se podía llamar a pedir canciones, por ejemplo, eran las peticiones de complacencias. Por ejemplo, quiero escuchar tal canción, tengo un familiar en tal parte, quiero que por favor me lo saluden y me le dediquen esta canción. Perdón. Entonces la idea era pues difundir todas estas colaboraciones, y en la correspondencia eso se ve reflejado. La Acción Cultural pues les escribía: le agradecemos mucho por sus contribuciones, vamos a colocar su petición de complacencia, la canción de su agrado. Y muchas veces también enviaban coplas, ¿no? Era muy, muy común que los campesinos compusieran coplas sobre pues la vida de la comunidad, sobre sus vivencias, sus experiencias. Escribían coplas para que fueran difundidas a través de la radio o a través del periódico El Campesino, que pues también tenía secciones especiales para darle un canal de difusión a esta expresión pues popular tan nuestra como son las coplas, ¿no? También pues había colaboradores, en la correspondencia aparecen como colaboradores una amplia gama de oyentes,
de personas que habían tenido en sus manos el periódico El Campesino o algún material de propaganda, un libro de la biblioteca del campesino. Había tenido algún tipo de contacto con acción cultural popular y se animaba a escribir, a compartir sus vivencias. Y también, pues, digamos, a pedir ayuda para algún problema, que pues estamos construyendo el acueducto, no hemos podido obtener la personería jurídica para la Junta de Acción Comunal, pues comentando todos los problemas relacionados pues, con la vida del municipio, en fin, etcétera, etcétera. Hay una labor que pues me parece muy valiosa, que tiene mucho mérito. O sea, tenemos la formación de escuelas radiofónicas en los centros penitenciarios. Había ocasiones en las que se lograba establecer contacto con los directores de las penitenciarías. En la correspondencia hay muchos telegramas, digamos, donde se le envía a los directores ciertas instrucciones, como que se elabore una lista de las personas que saben leer y escribir y las que no lo saben, y con base en eso se distribuía un material, se asignaba un auxiliar inmediato que podía ser foráneo o podía ser uno de los mismos internos. Entonces es una labor bastante elogiable, pues, que se llevó a cabo con las penitenciarías. Ahora pues vamos a ver cuáles eran los medios de los que se valía Acción Cultural Popular para hacer la difusión de su proyecto educativo. Ellos en la correspondencia mencionan mucho sus medios de acción, o sea, es necesario seguir las enseñanzas que se difunden a través de los medios de acción, y empezaban a enumerarlos todos. Aquí tenemos pues esos medios de acción. Bien, en primer lugar, la emisora, Radio Sutatensa. Ese es el corazón de la actividad. Tenemos los profesores locutores que tienen las determinadas clases, las determinadas franjas, donde se difunde la parte teórica que llega a las escuelas. Llegaron a haber pues sedes en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Magangué, pues al finalizar la década de los 60. Tenemos el periódico El Campesino, tenemos la biblioteca del campesino, que estaba formada por varios tomos que versaban sobre distintos temas, sobre agricultura, sobre ganadería, incluso sobre historia. Había libros sobre la vida del precursor Antonio Nariño, había libros sobre Simón Bolívar, había libros sobre chispa y buen humor, donde pues habían una cantidad de contenidos en la biblioteca, ¿no? Teníamos también las cartillas de instrucción elemental, como ya lo hemos visto, que contienen las 5 nociones básicas, ya las vamos a ver. Los institutos de formación campesina, los cursos intensivos en las parroquias, de los que ya hablamos, pues que estaban a cargo de los líderes, de los dirigentes campesinos también. La correspondencia, un canal de difusión bastante poderoso entre ACPO y sus colaboradores, y material de propaganda, por ejemplo, como el que vemos acá. Salvemos de la esclavitud al ignorante. O sea, siempre se hacía reiteración en que la ignorancia es una esclavitud y una tara, un palo en la rueda para el desarrollo y para el crecimiento y la realización como ser humano. Entonces esa es la propaganda, el material de propaganda que siempre era difundido en las parroquias. Pues acá vemos el equipo de transmisión usado por Monseñor José Joaquín Salcedo Guarín, con el cual se inició pues la travesía
cultural de Radio Sutatensa en 1947. Vemos acá pues que se establecían programas para cada una de las nociones básicas del proyecto educativo. Había un programa de espiritualidad pues, que era dirigido por pues valga la redundancia, el director de escuelas radiofónicas, que era el reverendo padre José Ramón Sabogal, una de las personas que más vamos a ver en la correspondencia. Él se tomaba el trabajo de responder personalmente muchísimas cartas de los representantes parroquiales, de los dirigentes campesinos. Era una persona muy activa en el contacto de la organización con sus colaboradores. Lo mismo el doctor Luis Alejandro Salas, el doctor Eduardo Herrera, el doctor José Alejandro Rodríguez, Ciro Bustos. Bueno, hay muchísimos colaboradores que en este momento no los recuerdo, poco a poco los voy a ir repasando. Tenemos pues las nociones fundamentales que también vienen en las cartillas, y vienen espacios especializados también, como el correo de Radio Sutatensa, donde eran comentadas las cartas. Era un espacio muy especial, muy significativo, porque ahí tenían cabida pues las cartas de todos los lugares del exterior. Se aprovechaba para enviar los saludos, en fin, era un espacio muy bonito. Lo mismo Acción Cultural Popular en Marcha, el espacio de dirigentes seglares, que estaba destinado a enviar directrices metodológicas e información importante para los dirigentes campesinos y los representantes parroquiales. Los auxiliares inmediatos también tenían cabida en esta programación. El programa Con los Líderes, como su nombre lo indica, estaba destinado pues para enviar las directrices correspondientes a los líderes de escuelas radiofónicas. Estaba el programa Buenos Días, que pues empezaba su transmisión muy a las 4 de la mañana, muy a las 4 de la mañana, a la hora que empiezan las labores en el campo, y es notable que en países como Guatemala, como Chile, escuchaban muy Buenos Días, y pues decían en la correspondencia que el programa les ayudaba pues a iniciar sus labores. Se levantaban escuchando Buenos Días. Este programa también pues contenía espacios para consejos sobre agricultura, con el profesor Natalio Bonilla, con Manuel Emigdio Rincón, ¿sí? Correcto. Y pues bueno, la idea era también complacer a los oyentes con sus canciones, las canciones de su gusto, ¿no? Lo mismo ustedes hacen en el programa. También era un espacio dedicado pues a las complacencias, a las peticiones de complacencias. Juventud Campesina de Colombia, al animalito hay que cuidarlo, Larga Distancia. Larga Distancia es muy especial porque en el 64, en 1964, hicieron un concurso para pues, las personas, los campesinos que no podían acceder a los radios, no podían comprar un radio receptor que tenía un costo de 195 pesos. También habían pues, la posibilidad de adquirirlos a crédito. En las cartas siempre nos encontramos con la posibilidad de conseguirlos a crédito por un convenio que tenía Acción Cultural Popular con la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, más conocida como la Caja Agraria. La idea era dar una cuota inicial de 23 pesos y se pagaba una cuota anual, pues por un año, una cuota de 18 pesos. Esa era la modalidad de crédito que ofrecía la Caja Agraria. Bueno, habían muchas cartas donde se quejaban los campesinos de que la Caja Agraria tenía unas políticas muy duras, no les daban los créditos, les exigían codeudores, bueno, en fin. Correcto. O que no habían suficientes radios, que por favor enviaran más radios a la sucursal de la Caja Agraria en tal municipio. En fin, es una correspondencia bastante interesante.
Y bueno, a los campesinos que no podían acceder a comprar el radio, ya fuera por la modalidad de la caja agraria o por modalidades de crédito que también muchas veces se brindaban las mismas parroquias. Por ejemplo, los radios antiguos eran recibidos como parte de pago por 30 pesos, si no estoy mal. Les daban 30 pesos como parte de pago para que adquirieran el radio receptor que distribuía Acción Cultural Popular, que era un radio Toshiba. Perdón, sí, sí, el radio Toshiba, y pues había un convenio con la Toshiba, con los japoneses, para hacer la distribución de estos radios. A partir del 69 eso ya no fue necesario por la entrada en funcionamiento de los nuevos equipos de transmisión, que pues posibilitaron que Radio Sutatensa se pudiera escuchar en cualquier aparato, o bueno, casi cualquier aparato receptor. Entonces, pero bueno, para más o menos la mitad de la década, para el 64, 65, apareció ese concurso en larga distancia para brindarle la posibilidad a un campesino o a unos campesinos de que se ganaran un radio. La idea era que enviaran un cupón que aparecía en el periódico El Campesino, que es el que vemos acá en la parte izquierda de la pantalla. Este era el cupón que aparecía: escuche larga distancia y gane. Entonces ahí colocaban sus datos, su número de cédula, el municipio desde donde escribía, y la idea también era hacer una composición muy ingeniosa sobre el papel que jugaba el radioreceptor de Sutatensa en la educación de los campesinos, ya fuera una composición en verso, una copla, o fuera también una composición en prosa, o respondiendo también unas preguntas que aparecían en el periódico El Campesino, unas preguntas muy puntuales que se le hacían a los lectores, y pues las mejores respuestas eran las ganadoras de un radio receptor Toshiba, pues como el que vemos en la fotografía de la derecha, ¿no? Entonces es un programa muy especial, hay muchísima correspondencia donde se hace alusión al concurso, hemos recibido su cupón, debe estar pendiente del sorteo, en fin. Y adicionalmente a esto, pues cuando entraron en funcionamiento los nuevos equipos de transmisión en 1969, se empezaron a recibir reportes de sintonía de países tan lejanos como los que vemos en la lista. Vemos a Venezuela. Bueno, Venezuela ya recibía la señal desde época muy temprana, sobre todo los estados fronterizos como Táchira. Desde Táchira se tienen reportes de sintonía de finales de los 50. Tenemos también a Ecuador, a Perú, Bolivia, Panamá, Chile, Guatemala, por ejemplo en Quetzaltenango, como veíamos hace un rato, Costa Rica, República Dominicana, Honduras, Puerto Rico, y de hecho encontré una carta de Nueva Zelanda. O sea, encontré una carta de Nueva Zelanda, un señor en Nueva Zelanda reportando sintonía de Buenos Días, ¿ok? O sea, en Nueva Zelanda se escuchaba Radio Sutatensa. Pues había una diferencia horaria, son 12 horas más o menos, ¿no? 12 horas. Sí, pero bueno, era buenos días y eso era buenas tardes, pero correcto, pero pues recibía la señal, está la carta, y pues yo como que miraba Nueva Zelanda. Agradezco mucho por la magnífica programación de Radio Sutatensa, me gusta mucho Buenos Días, wow, increíble. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, una de las cartas enviadas desde Ecuador, en esos sobrecitos antiguos, algunos alcanzarán a recordarlo. Correcto, correcto, esos sobres. Estamos dando la edad sin que nos la pregunten. Correcto, es un material bastante interesante. Teníamos también pues el periódico El Campesino, fundado en 1958 por Monseñor Jorge Monastoque Valero.
De acuerdo a la correspondencia que vemos del 1967, el periódico El Campesino es un semanario que informa, enseña y recrea para complementar y ayudar de esta manera a los conocimientos que se adquieren en las escuelas radiofónicas. O sea, era un soporte para pues, el proceso educativo que ya venía en marcha con las escuelas radiofónicas. Aparecía pues información para los colaboradores, los cupones, también se publicaban los formularios que debían llenar los aspirantes a los institutos de Sutatensa. Por ejemplo, los que querían ir a hacer el curso de dirigentes campesinos, pues aparecía el formato para diligenciarlo y enviarlo pues a las oficinas regionales, a las parroquias. Tenemos la Biblioteca del Campesino, compuesta por varios ejemplares, varios tomos que fueron aumentando con el paso de los años, con los más variados temas, como podemos ver en la imagen. Y lo curioso, pues lo significativo también de la Biblioteca del Campesino es que había un método muy particular para adquirir los tomos, que era a través de la campaña de un libro por un huevo. Entonces, ¿en qué consistía la campaña de un libro por un huevo? Pues el campesino iba pues, a las parroquias, llevaba un huevo o su equivalente para la época, que era más o menos 80 centavos, era el precio de un huevo en la época, más o menos, de acuerdo a lo que... 20 centavos, ok, bueno, entonces ahí compró de una vez 4 tomos, sí, 4 tomos. Entonces, pues la idea es que llevaba ese dinero o llevaba un huevo y le entregaban el tomo. Le entregaban el tomo de la biblioteca. La idea es que en la escuela se fuera completando toda la colección y pues era una herramienta muy importante de alfabetización y de formación. Entonces, pues eso es lo interesante de este medio de acción como lo fue la Biblioteca del Campesino. Acá vemos pues la propaganda, el material de propaganda. Teníamos pues las cartillas con las nociones fundamentales. Acá tenemos las portadas de 2 de las cartillas, de Creo en Dios y la cartilla de Salud. Las nociones fundamentales pues eran las de alfabeto, número, Creo en Dios, Salud y Economía y Trabajo. Eran las nociones básicas que hacían parte hacían parte del corazón del proyecto educativo de Acción Cultural Popular. Acá las podemos ver en esta fotografía, pues vemos el auxiliar inmediato y los alumnos pues haciendo pues, los ejercicios correspondientes. La correspondencia, esta es el formato utilizado. Pues acá tenemos a la derecha el formato utilizado por Acción Cultural Popular. Vemos el escudo, pues como está más pues bien pegado al lomo, pues no se alcanza a ver muy bien, pero nosotros ya lo vimos en tamaño ampliado y ya sabemos qué significa y todo. Aparece siempre el encabezado, Acción Cultural Popular, Escuelas Radiofónicas, Bogotá, Colombia, pues la fecha, el destinatario de la carta decía si era auxiliar inmediato, como en el caso de la imagen, o si era un líder o si era un dirigente campesino, en fin. Y al final pues estaba la persona que encargada de hacer la carta. Cuando no firmaba a alguien en especial, pues sencillamente se colocaba Acción Cultural Popular. Pero pues como ya lo he mencionado, muchos de los líderes de las directivas de Acción Cultural Popular eran las encargadas de responder las cartas. El padre Sabogal, el doctor Salas, el doctor Herrera, bueno, todos los colaboradores, el doctor Rodríguez, el doctor Bustos, todos los integrantes de las diferentes dependencias. Se crearon secciones especializadas para responder a cada uno de los colaboradores. Por ejemplo, la sección de asistencia a los representantes parroquiales, a la jefatura de líderes, la jefatura de dirigentes seglares, la sección de asistencia a las escuelas radiofónicas, en fin. Y pues a la izquierda tenemos una de las cartas escritas por uno de los líderes, José Gregorio López, uno de los líderes de escuelas radiofónicas, y pues este era el formato de las cartas. Muchas eran manuscritas, una letra muy bonita,
habían otros tipos de caligrafía un poco más complejos de seguir, pero pues cuando se daba el caso, los mismos asistentes, los mismos funcionarios le decían, pues le recomendaban tomar la cartilla de alfabeto y hacer los ejercicios con el tipo de letra script. Entonces siempre recomendaban, por favor, hacemos los ejercicios del tipo de letra script, se le va a ver mucho más bonita la letra y se veían los progresos muchas veces. Ve cómo se puede aplicar este ejercicio con muy buenos resultados, su letra está muy bonita, espero que me siga escribiendo más, en fin, o sea, haciendo como esa labor de estímulo a los campesinos. Los institutos de formación, como ya los vimos, en Sutatensa había un instituto masculino y un instituto femenino, también estaba pues el instituto masculino de Caldas en Antioquia, se veían los cursos de formación para los dirigentes campesinos, para los líderes, también se ofrecían cursos de formación para párrocos, los encontré pues en algunas cartas, había cursos de formación para los párrocos que deseaban profundizar un poco más en la obra de acción cultural popular. Esta es la imagen del instituto masculino en Sutatensa. Las campañas educativas a las cuales se referían tanto tanto los funcionarios de acción cultural popular como sus colaboradores. Acá vemos pues una imagen que aparece de manera muy recurrente en las cartas, donde pues está el modelo ideal de la escuela radiofónica y podemos ver algunos de las campañas educativas. La más importante, o bueno, por lo menos, bueno, todas son importantes, pero una de las que se mencionaba con mayor recurrencia era la campaña de la empresa fundamental o familiar. ¿En qué consistía? En la aplicación de unas pequeñas industrias tendientes a mejorar la alimentación de las casas campesinas y a su vez, en lo posible, obtener unos excedentes para ingresos adicionales. Por ejemplo, acá podemos ver la porqueriza, podemos ver el establo con la vaca lechera, podemos ver la huerta, el gallinero, acá tenemos un estanque para peces. Entonces eran esas pequeñas industrias las que se animaba, pues se estimulaba a los campesinos para ponerlas en práctica. Huertas caseras, porquerizas, gallineros, establos, estanques para peces, colmenares. Entonces es una de las campañas a las que se le dio más énfasis y una de las misiones de los dirigentes campesinos era durante las reuniones mensuales transmitir estas directrices. Estaba la campaña del sorbo de agua, que era llevar agua potable pues a sus casas o agua en las mejores condiciones, digamos, mediante la construcción de canales de guadua en algunas ocasiones, o cuando se podía hacer una labor más organizada, construir un acueducto veredal con tubería galvanizada. Ese era el objetivo, era mejorar pues las condiciones de higiene y pues el consumo de los alimentos con agua debidamente pues tratada. Tenemos también la campaña del deporte, pues ya la he mencionado, especialmente el baloncesto, el domingo cristiano, que consistía en aprovechar el domingo de la siguiente manera. En la mañana se iba a la Eucaristía, todos en familia iban a la misa. Luego, a mediodía, todos iban a sus casas a compartir el almuerzo en familia. Y posteriormente se hacía una reunión en la vereda, en los campos deportivos se organizaban torneos deportivos de integración, también se aprovechaba para ensayar cantos, para hablar sobre el Evangelio, para comentar algún mensaje de las Escrituras y pues ya finalizando la tarde todos volvían a sus casas pues renovados después de esta jornada, listos para iniciar a las 4 de la mañana cuando empezaba Buenos Días.
Y pues tenemos también la campaña de mejoramiento de viviendas, que consistía pues en que hubiera una adecuada habitación para cada miembro de la familia en lo posible, que pues los habitantes de la casa tuvieran su lugar y los animalitos tuvieran su respectivo lugar también en la casa, no que estuvieran todos en un mismo espacio, que hubiera el fogón en alto, era la campaña del fogón en alto, que pues no se cocinara digamos en el suelo, sino en hornillas, en espacios debidamente adecuados para tal propósito, que hubiera instalación de letrinas. Esa era una campaña también de muy alta difusión, y un libro por un huevo, que pues ya la vimos. Vamos ahora, pues digamos, vamos a ver ahora uno de los fundamentos de acción de las escuelas radiofónicas, que tiene que ver con la realización del Concilio Vaticano II entre 1962 y 1965. Acá tenemos un decreto establecido por el Concilio Vaticano II, al cual se le dio una amplia difusión en la correspondencia. Hay muchas cartas donde está incluido este punto del Concilio Vaticano sobre el medio social. Como se le dio tanta difusión y tiene tanta importancia, me permito leerlo de manera pues literal. El apostolado en el medio social, es decir, el esfuerzo por llenar de espíritu cristiano el pensamiento y las costumbres, las leyes y las estructuras de la comunidad en que uno vive, hasta tal punto es deber y carga de los laicos, que nunca lo pueden realizar convenientemente otros. En este campo, los laicos pueden ejercer perfectamente el apostolado de igual a igual. En él cumplen el testimonio de la vida por el testimonio de la palabra. En el campo del trabajo o de la profesión o del estudio o de la vivienda o del descanso o de la convivencia, son muy aptos los laicos para ayudar a los hermanos. Esta es una de las bases fundamentales de la actividad de acción cultural popular, era el apostolado de los laicos. Está citado, pues, entre otras, en una carta de 1966 de la zona 6 del eje cafetero, y de Tolima, en este caso de Alpujarra, Tolima. Y hay muchísimas cartas donde está citado ese decreto del Concilio Vaticano, y se invita a llevar a cabo el apostolado con los hermanos campesinos. Vemos que en el 67 aparece una encíclica muy importante escrita por el sumo pontífice Pablo VI sobre el progreso de los pueblos, Populorum Progressio, que fue publicada en el 67, y contiene pues no solamente estas directrices, sino la idea de que el desarrollo es el nuevo nombre de la paz, que es necesario promover el desarrollo en el campo, y el desarrollo se logra a partir de la educación, como lo podemos ver en esta cita. La mayor riqueza de un país son sus personas, y las personas mejoran gracias a la educación. El país necesita cambiar, desarrollarse y progresar, pero esto no se logra por la fuerza de las armas y de la violencia, sino por el vigor de las ideas y de la cultura. Una idea fundamental que era muy, muy difundida en la correspondencia de acción cultural popular. También se cita pues, a Pío XII, donde nos dice que el bautismo impone el deber del apostolado porque nos hace miembros de la Iglesia. Esto es muy importante porque, por ejemplo, el padre Sabogal les enviaba a los representantes parroquiales una revista que se llamaba Los Laicos. En la revista Los Laicos se hacía énfasis en el compromiso que todo cristiano tiene de ayudar a sus hermanos haciendo labor de apostolado, o sea, el bautismo y luego la confirmación le dan al cristiano, al miembro de la Iglesia, primero que todo su condición de miembro, y el deber de ayudar mediante el apostolado a sus hermanos. Este es un punto muy importante. Y pues en el 68 se concreta la visita del sumo pontífice Pablo VI a nuestro país. Estuvo entre el 22 y el 24 de agosto de 1968, y tuvo un encuentro con los campesinos, donde, pues, promovido por Acción Cultural Popular, en la vereda de San José, en el municipio de Mosquera, en Cundinamarca.
se habían adquirido los nuevos equipos de transmisión para pues, difundir la señal de Radio Sutatensa lo más lejos que fuera posible. El Papa pues, hizo la bendición y la inauguración de, pues simbólica de esos equipos de transmisión y le dio un espaldarazo a la obra de acción cultural popular en la homilía que se hizo durante ese encuentro campesino, que dice lo siguiente: permitid finalmente